Adelante, Raquel. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Les hago la bienvenida a este curso, Miradas Críticas a la Salud Pública, Políticas y Desafíos. Hoy es el módulo 1 de 5 módulos. Este módulo, que es el primero, se trata de modelos de sistemas de salud, derechos versus mercantilización. Y les recuerdo que este curso es una alianza, un proyecto de alianza entre CODEUPI, Amnistía Internacional y Alames Paraguay. El siguiente webinario de esto que partimos desde hoy va a ser el 9 de julio a la misma hora, 18:30. Bueno, me presento, yo soy Raquel Escobar, soy médica pediatra, miembro de Alames Paraguay. Y para mí realmente es un gusto poder presentarle a Mario, a nuestro compañero Mario Rovere. Él es médico sanitarista con residencia en salud internacional, especialista en epidemiología y en administración hospitalaria. Actualmente se desempeña como director provincial de gestión de conocimiento de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara y dirige la maestría de salud pública de la Universidad Nacional de Rosario. Él fue decano organizador de las carreras de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, UNLAM. Con amplia experiencia en el sector público, ocupó el cargo de viceministro de Salud de la Nación Argentina en el año 2015. Gracias, Mario, por estar acá con nosotros, con nosotras. Y antes de darle la palabra a Mario, yo quería un poco las compañeras, compañeros de Alames me pidieron que dé como que cuente un poquito de la experiencia en la que me tocó participar con un equipo maravilloso de compañeros y compañeras que muchos están presentes hoy acá en esta reunión, en este curso. Es un gusto verles que están acá. Un grupo humano hermoso que trabajó a partir del año 2008. Este, Fue una experiencia que justamente queremos contarles como para ir sopesando esto que Mario hoy de lo que hoy Mario nos va a hablar, ¿verdad? Y es contarles un poquito qué pasó con las políticas públicas para calidad de vida y salud con equidad, que trabajamos a partir del año 2008. Ustedes saben que fue un momento muy especial, que hubo como un cambio de paradigma en las políticas públicas de salud y sobre todo una convicción de lo que era concebir la salud como un derecho. Eso creo que tuvo mucha fuerza, esa convicción para realmente proponer cambios paradigmáticos dentro de lo que era la salud pública de Paraguay, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en ese entonces con un sistema de salud totalmente fragmentado, atomizado, con una muy débil rectoría del Ministerio de Salud. Había una alta morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles, con una cobertura insuficiente, con baja calidad y calidez de las prestaciones de servicio, una enorme inequidad y exclusión en el acceso a la salud, con un alto gasto de bolsillo de las familias, servicios de salud que no estaban articulados, con una concepción hospitalocéntrica. Si bien habían muchos otros servicios de salud en el país, no tenían ninguna capacidad resolutiva, eran dispensarios y la gente tenía que llegar hasta los hospitales, sin una política de recursos humanos, con una gestión muy burocrática, con una elevada sospecha de corrupción, con muy poca inversión en salud. O sea, fue realmente un desafío para todo este equipo de gente que tomó en ese momento la responsabilidad de la conducción de la salud del país, con programas verticales que también reproducían toda la fragmentación del sistema, que no dialogaban entre sí. Como les decía, una política de recursos humanos que no estaba planificada en términos de optimización de los recursos, reproducción de cargos y funciones.
Y ante estas circunstancias, como les decía, lo que se planteó fue la estrategia promocional de equidad en calidad de vida y salud, en donde el mayor desafío fue cambiar el modo de atención, orientar esa atención a dar respuesta a las necesidades sociales de la gente y con un otro modo de gestión. Básicamente, una de las cosas que se hizo ya desde un principio fue declarar la gratuidad universal, que fue una gratuidad que se dio progresivamente, pero que se declaró para todas las prestaciones médicas, odontológicas, medicamentos, insumos biológicos, servicios, ambulancia, todo lo que la red de servicios del ministerio podía ofrecer. Se abolieron se abolió el pago de aranceles y con eso, digamos que se abrieron las puertas para que la gente acuda a los servicios de salud. Hubo un gasto de bolsillo, con una disminución enorme del gasto de bolsillo de la gente, tanto en cuanto a consultas como medicamentos, exámenes de laboratorio y demás. Yo no voy a entrar en números, simplemente les voy a dar un pantallazo general de cómo en ese momento se apostó a un sistema que sea universal de salud y contarles que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, que cuando hay voluntad política sí se puede. La idea era llegar hasta la gente, desarrollar las redes de, digamos, enhebrar todos esos servicios que estaban absolutamente atomizados y sin capacidad de dar respuesta a las necesidades de la gente. Se fue enhebrando, esos servicios se fueron transformando, dispensarios, puestos de salud, apostando a la estrategia de atención primaria de salud. Este, y yo quería compartir, pero tengo miedo de perder tiempo y lo que queremos es escuchar a Mario, ¿verdad? Pero contarles un poco cómo se dio esa transformación, esa apuesta fuerte a la atención primaria de salud, con células operativas que se llaman unidades de salud de la familia, que por supuesto que siguen hasta el momento, pero que el ritmo de instalación de esas unidades de salud de la familia decreció de una manera estrepitosa. Imagínense que para el 2008 no existía ni una unidad de salud de la familia, empezamos con 12, al 2009 habían 176 unidades, al 2010 habían 503 unidades, al 2011 habían 704 unidades. La meta era llegar a 1.300, 1.500 unidades de salud de la familia para cubrir todo el territorio nacional, pero eso, como les digo, la velocidad al menos se truncó. En este momento creo que están por las 800 y algo. Este, entonces, al apostar a la estrategia de atención primaria de salud, lo que se hizo fue justamente desafiar a esas barreras de acceso que tenía la población. Con las unidades de salud de la familia se aumentó muchísimo el número de personas que fueron incluyéndose al sistema. Además, de ir fortaleciendo también los otros niveles de atención, digamos, a esto que se fue construyendo como redes de servicios, en donde las unidades de salud estaban en la base y después están los hospitales con sus distintos progresivos niveles de complejidad, pero de tal manera optimizar los recursos y tener la capacidad de dar respuesta a todas las necesidades de la población, desde lo más simple hasta lo más complejo. Em, la inclusión, como les digo, fue enorme. Imagínense que comunidades indígenas de 600 comunidades indígenas, 620, 450 fueron incluidas con 135 unidades de salud de la familia, ya sea unidades de salud de la familia fijas o móviles que iban hasta el lugar donde estaban las poblaciones y con una distribución nacional por todo el territorio nacional. La estrategia de atención primaria, de hecho, que supone en su misma concepción la promoción de la autonomía de las personas y la participación.
Entonces todo esto se dio en un contexto de mucha promoción de la participación, de empoderamiento de la gente, de hacer un proceso fuerte, una apuesta fuerte a la descentralización de la salud, promoviendo distritos descentralizados, consejos locales de salud, que al principio en el 2008 habían 32 consejos, para el 2011-12 habían 200 y tantos consejos. Entonces, un poco con la creación de transferencias de fondo de equidad para hacer esa apuesta a la descentralización y una fuerte inversión, un aumento enorme en el presupuesto de salud, ¿verdad? Entonces, un poco ese era el pantallazo general que queríamos compartir con ustedes de una experiencia que se vivió en el país entre los años 2008, 2011, 2012, y que de golpe se vio interrumpida, y donde ahora lo que notamos es que ese impulso inicial hacia la universalización y la gratuidad en salud se ve amenazado. Bueno, entonces ese era el contexto que yo les quería hacer y ahora ya vamos a escucharte, Mario. Muchas gracias otra vez. No, no le estamos escuchando, Jorge. Ahora estamos. Sí, qué bueno. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Realmente quiero agradecerle, digamos, a las instituciones organizadoras y particularmente, digamos, la afectuosa presentación de María Raquel, digamos, porque la verdad que es un privilegio para uno siempre la posibilidad, digamos, de entrar por esta ventanita, digamos, a la cotidianeidad de los esfuerzos que cada uno de ustedes está haciendo en la militancia por el derecho a la salud. Una militancia que nos une porque, digamos, distintos grupos, distintos, con incluso proveniente a veces de tribus políticas distintas, que venimos de distintos lugares, encontramos este punto de convergencia en la convicción, digamos, de que la salud debe ser un derecho y no una mercancía. Y eso es, de alguna manera, digamos, lo que nos reúne hoy, digamos, pero específicamente en esta primera unidad, la pregunta que de alguna manera queda implícita es de qué manera la intervención por la vía del desarrollo del sistema de salud, abarcativos, de acceso y cobertura universal, digamos, con reducción de barreras, con estrategias de primarización de la atención, son instrumentos pertinentes para avanzar en un derecho a la salud que, en algún sentido, y esto no es una reflexión que para nada quiere ser paralizante, sino al contrario, señalar de que el derecho a la salud también es como un objetivo móvil, ¿por qué, digamos? Porque cada vez que surge una tecnología eficaz para resolver un problema de salud, nace un derecho. Y en consecuencia, digamos, fíjense que usamos muchísimo en el mundo de la equidad y del derecho a la salud el concepto, por ejemplo, de morbilidad evitable, mortalidad evitable, y ahí la palabra clave es evitable, digamos, y a veces lo que antes era evitable, digamos, ahora no lo es. Ustedes saben, se dan cuenta, digamos, como todos nosotros en este momento tan especial de la historia de la humanidad y de la historia sanitaria, y yo diría, digamos, ya de por sí, para poner en contexto, digamos, esta conversación, va a ser imposible que de una manera u otra no hagamos referencia, digamos, al coronavirus, porque creo que ninguno de nosotros en vida ha experimentado el hecho, digamos, de que una enfermedad sea capaz por sí sola, digamos, de paralizar la economía del mundo. Estamos descubriendo, digamos, de una manera súbita, un secreto que solo los teóricos muy refinados, digamos, alcanzaban a comprender, que es, digamos, que el capitalismo no existe sin circulación. Digamos, digamos, es como, digamos, literalmente hablando, es haber encontrado el talón de Aquiles, digamos, de
el mecanismo de acumulación de capital y muy particularmente del capitalismo globalizado. Así que es muy extraño, digamos, porque a veces uno dice, digamos, tanto que uno ha puesto en la mira, digamos, la forma como el capitalismo produce y reproduce, digamos, inequidades, súbitamente, digamos, se ve también la debilidad de este mecanismo, digamos, y entonces vemos los aviones plantados, vemos las fronteras cerradas, vemos todo lo que parecía imposible que ocurriera, hasta estamos viendo la mejora del ambiente, digamos, porque hemos reducido nuestra capacidad de deteriorarlo, digamos, de tal manera que estamos en una circunstancia verdaderamente paradojal en el planeta, donde quizá también sobre el final haríamos alguna reflexión de por qué, y quizá, digamos, como me habían encargado dejar preguntas, digamos, voy a dejar algunas, digamos, por qué algunos países con sistemas de salud entrañables, que hemos apostado mucho a que esos sistemas de salud sean capaces, digamos, de compensar las inequidades, sin embargo, hoy, digamos, tienen tasas altísimas de letalidad por coronavirus, como el caso de Gran Bretaña o el caso de Brasil, digamos. Son dos fenómenos que seguramente nos va a quedar abierta la pregunta sobre, digamos, si existen sistemas de salud que estén incluso, digamos, sean tan resistentes que sean capaces de resistir incluso políticas equivocadas o incluso políticas que de alguna manera se transforman en políticas de población, porque como la omisión de política también es una política, abandonar, como ha pasado en Europa, digamos, asilos de ancianos enteros, digamos, residencias de ancianos, o digamos, representa de alguna manera una forma que yo creo que la historia, quizás es un momento muy precoz ahora para afirmarlo, pero estoy juntando información y me animo a señalar en realidad que para algunos países el coronavirus se ha dejado, digamos, circular de tal manera que se empieza a parecer a un genocidio planificado, muy particularmente de las personas de mayor edad. Yo tengo, digamos, en que apoyarme con algunas transparencias, porque me parece que este medio, generalmente, digamos, la atención que uno puede prestar no es tanta, así que me voy a apoyar, digamos, en algunas transparencias, si el sistema me ayuda y no arruino nada, voy a intentar hacerlo. A ver. Está inhabilitada la función de compartir la pantalla, si se puede habilitar bien y si no, no importa, digamos. Bueno, frente a eso, evidentemente lo primero que vamos a poner en circulación es ¿qué es en sí el derecho a la salud? Bueno, el derecho a la salud, digamos, se sustenta en un concepto que podríamos llamar una noción de, digamos, de equidad. Y quiero señalar que cuando la palabra equidad circuló, digamos, parecía una palabra más liviana, por ejemplo, que justicia social, digamos, que aparecía como un concepto mucho más profundo, digamos, más duro. Y entonces ahí apareció, digamos, la posibilidad de pensar si nosotros en este concepto de equidad estamos diciendo algo más liviano que cuando hablamos, por ejemplo, de justicia o cuando hablamos de igualdad. Y lo que hemos notado es que el concepto de equidad en el campo de la salud es muy pertinente porque equidad significa el perfeccionamiento de lo que es justo. Al tomar este concepto jurídico de equidad en consideración, en realidad, digamos, ni siquiera en algunos casos un sistema de salud, digamos, construye derecho a la salud porque le da a todos lo mismo. Hace minutos escuchábamos, digamos, la inclusión de pueblos originarios a los cuales probablemente nunca les había llegado, digamos, el acceso a los servicios de salud. Pero no basta con el acceso a los servicios de salud, sino además uno sabe que hay algunas compensaciones selectivas
que algunos llaman paradojalmente discriminación positiva, digamos, porque son grupos que ameritan, digamos, una inversión mayor, por ejemplo, del Estado, para compensar, digamos, situaciones de enorme disparidad, como por ejemplo acceso a los servicios de salud, pero no hay agua potable, digamos, acceso a los servicios de salud, pero hay una situación crítica alimentaria. Entonces, no es solo los servicios de salud han desarrollado reflejo para decir, bueno, el perfeccionamiento de lo que es justo, más a quien más necesita, y más también, digamos, de quien más puede aportar, que constituye de alguna manera, digamos, un circuito en donde la equidad, digamos, se perfecciona. Si nosotros pensamos este concepto de equidad como un sustrato fundamental en una sociedad para la salud, también deberíamos decir, digamos, y ustedes han visto, digamos, y lo vamos a ver en lógica del sistema de salud, hay, digamos, algunos se dan cuenta, no existiendo hoy, excepto, digamos, probablemente el caso de Cuba, digamos, no existiendo hoy países que no sean capitalistas, sin embargo, se goza de un mayor derecho a la salud en un país que en otro. Entonces, uno podría empezar a pensar de que hay capitalismos buenos y de que hay capitalismos malos, o que hay capitalismos mejores y hay capitalismos peores, que hay capitalismos más justos y que hay capitalismos más injustos. Bueno, no, digamos, todos los capitalismos son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia, digamos? La diferencia es la capacidad política de los estados para, digamos, compensar la inagotable capacidad del capitalismo de producir inequidad. Es decir, para decirlo gráficamente, el capitalismo es una máquina inequipoiética, es una máquina que no puede dejar de producir inequidad porque está en su genética, digamos. Ahora, si el Estado tiene la fuerza suficiente, digamos, para compensar en mayor o en menor grado, digamos, la capacidad de producir inequidad del capitalismo, tendremos resultados mejores o resultados peores. Como ustedes ven en la propia historia de Paraguay, digamos, se pueden lograr resultados mejores con Estado activo, digamos, que trata de poner la fuerza del Estado para compensar la producción histórica de inequidad, digamos, en un país, y otros momentos históricos donde incluso el Estado se suma alegremente, digamos, a la producción de inequidad. En ese marco, nosotros sabemos, y ahí podríamos decir así, en América Latina nos unen muchas cosas, digamos, muy gratas, digamos, la historia, la cultura, digamos, las culturas, digamos, la lengua, pero hay algo que también nos caracteriza, digamos, no somos la región más pobre del planeta, pero sí somos la región más injusta del planeta, la de peor distribución del ingreso. Esto quiere decir, literalmente hablando, que el Estado latinoamericano, digamos, tiene altísimo riesgo de ser cooptado, digamos, por las élites para ser puesto al servicio de sus propios intereses, y que cuando los sectores populares, digamos, tratan de lograr, digamos, un contrapeso y entrar a la lógica del Estado, inmediatamente, digamos, hasta el aparato cultural ya está preparado para decir, ah, eso es populismo, digamos, ¿no es cierto? O sea, algo como, digamos, bueno, y como ustedes han visto, digamos, la capacidad de deterioro cultural, digamos, que tiene la derecha para destruir los gobiernos progresistas, digamos, se basa incluso en que, digamos, la gente termina creyendo que efectivamente, porque, digamos, el populismo, ahora, ¿qué es el populismo? El populismo vendría a ser un despectivo utilizado para señalar gobiernos que respetan la voluntad popular. Los otros, digamos, no respetan la voluntad popular. Luego, solo estos gobiernos calificados de populistas son democráticos, porque los otros gobiernos solo les interesa el voto para conseguir un cheque en blanco para gobernar durante 4 años, 5 años, 6 años contra la voluntad popular. Digamos. Y aquí, obviamente, ustedes se dan cuenta cómo es la lógica. Ahora, si yo pienso, ¿y cómo sería el mecanismo para que la equidad efectivamente, digamos, yo pueda... Ah, creo que me han permitido compartir pantalla. A ver si puedo compartir.
Me parece que me ven ahí con pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, estamos justamente tratando sobre modelos de sistema de salud, derechos versus mercantilización. Esta es la encomienda o el encargo para conversar el día de hoy. Las sociedades han visto, digamos, que la organización de derechos es una forma de organización de los servicios de salud. En el otro extremo, digamos, aparece la mercantilización. ¿Por qué, digamos? Porque un factor de la, digamos, hay una característica muy particular que ocurre en los servicios de salud, que lo vamos a analizar sobre el final. Pero los servicios de salud se prestan muy favorablemente a la mercantilización. ¿Y por qué se prestan a la mercantilización? Por dos criterios. El primer motivo por el cual la salud o la atención de la enfermedad se puede volver una mercancía es porque es muy lucrativa, porque ocurre lo que se llama habitualmente la, digamos, diferencia o digamos, la imperfección del mercado. Esto significa, digamos, la persona que iría a comprar servicios de salud no sabe lo que compra, digamos. O sea, queda atrapado, digamos, de lo que el que le vende el servicio de salud, los profesionales, el sistema, digamos, le dice qué es lo que tiene que consumir, le dice qué es lo que tiene que hacer, y la persona, digamos, está en uno de los mercados más imperfectos, porque la teoría económica dice que un mercado es perfecto cuando hay simetría de conocimiento entre el que demanda y el que ofrece. El sistema de salud es de los más imperfectos del mundo. Y por otro lado, se cumple en el sistema de salud otro rasgo, digamos, que es lo que habitualmente se plantea cuando se dice demandas elásticas o demandas inelásticas, ¿no? Es decir, que una demanda inelástica es una demanda que se llama demanda como, digamos, insensible al precio, es decir, no importa el precio que vos pongas, digamos, lo vas a pagar si podés pagarlo, digamos. Así que yo diría hoy, uno de los principales motivos de quiebra en Estados Unidos es, por ejemplo, digamos, contraer una enfermedad costosa. Se termina hipotecando la casa, vendiendo las propiedades, digamos, y creo que han escuchado ustedes más o menos recientemente pacientes que saliendo de coronavirus en el sector privado acumulan una deuda, por ejemplo, de $1 millón, digamos, como consecuencia de haber pasado, por ejemplo, 15 o 20 días en terapia intensiva en Estados Unidos. Así que, digamos, cuando uno ve, digamos, la cantidad de fallecidos, más de 120.000 fallecidos en Estados Unidos, agréguenle, digamos, que la atención de la salud en Estados Unidos es una mercancía. Ahora, cuando uno percibe este tipo de fenómeno, entonces decimos, uy, la salud puede ser un derecho, pero también puede ser una mercancía. Y vamos a decir de alguna manera, como nosotros al mismo tiempo vivimos en sistemas de salud que vamos a llamar mixtos, digamos, porque prácticamente, nuevamente, excepto el caso de Cuba, digamos, ningún otro país de América Latina tiene un sistema solamente público, digamos, es decir, que tiene, digamos, distintos sistemas para distintas porciones, fragmentos, clases sociales, digamos, cada uno, digamos, casi como qué cobertura de salud tenés, viene a marcar también tu estatus y tu posición en la estructura social. Entonces, digamos, verdaderamente sabemos que estamos enfrentando un problema serio en esta tensión en donde derecho a la salud y mercantilización conviven. Y entonces, para la organización política, digamos, de quienes militamos por el derecho a la salud, sabemos que es muy difícil pensar un resultado absoluto, digamos, a partir del cual el derecho a la salud va a reinar y la mercantilización va a desaparecer, digamos, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos o diéramos una especie de lucha de fronteras, digamos así. Bueno, cuando le mencionaba el tema de la equidad como organizador del derecho a la salud, claro, nosotros cuando generalmente lo que nos aparece como una deuda sobre el sistema de salud es, bueno, ¿equidad en qué, digamos? Bueno, equidad en el acceso a los servicios de salud de la calidad y la capacidad resolutiva
que sea adecuada a tu necesidad, digamos, ¿no? Es decir, que de alguna manera, digamos, la necesidad organiza, digamos, qué complejidad, digamos, entonces, efectivamente, un buen sistema de salud organizado con una extensa primer nivel de atención, con capacidad resolutiva, con calidad, con interculturalidad, con capacidad, puede hacer la diferencia, digamos, porque verdaderamente con una buena primarización de la atención, la necesidad de hospitalización compleja, digamos, se reduce significativamente. Así que uno percibe, digamos, que un sistema puede garantizar, puede impulsarse en el acceso, a garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad y capacidad resolutiva adecuada a la necesidad, sobre todo, digamos, removiendo barreras económicas, culturales, geográficas, administrativas, que dicen para vos no es. Claro, si yo les ilustro esto y les digo, lean el diario de hoy, digamos, les diría, lean en el diario de hoy, por ejemplo, digamos, que el presidente de Perú, digamos, que definitivamente no es ningún dirigente de izquierda, digamos, se ha visto en la necesidad de amenazar al sector privado de Perú porque, digamos, el sector privado está cobrando precios exorbitantes y produciendo barreras de acceso a los servicios de salud en un país, digamos, que sutil o abiertamente en los últimos 30 años se ha dedicado a privatizar la salud. Digamos, ¿no? Así, digamos, que lo que alguna vez fue un sistema de salud público bastante razonable, en el caso de Perú, hoy no lo es, digamos, y la gente en Perú, algunos de ustedes habrán visto, digamos, incluso hay mercado negro y hay largas listas para que la gente, digamos, pueda comprar tubos de oxígeno, digamos, y se ve filas de gente comprando tubos de oxígeno para enfrentar el COVID porque, digamos, sus familiares se están quedando sin oxígeno. Imagínense ustedes un sistema que ha sido, digamos, digamos, ha circulado las filas de personas con tubo de oxígeno diciendo, digamos, como uno de los símbolos, digamos, de la inadecuación o del colapso de los sistemas de salud, como pasó antes en Guayaquil, en Ecuador, con decenas de cadáveres en la puerta porque nadie los llevaba ni los recogía. Bueno, estos son los escenarios de los servicios de salud. Pero el derecho a la salud no alcanza, con el acceso a los servicios de salud de calidad y capacidad resolutiva adecuada a la necesidad. Hace falta además, digamos, que se garantice, digamos, la satisfacción de las necesidades y la protección a los riesgos. Porque, digamos, vamos a decir así, si yo contraigo una enfermedad evitable, digamos, y después me dicen, digamos, que, pero no, usted tiene servicio de salud, y por cierto que lo estamos viendo ahora en el coronavirus, digamos, la situación se le está planteando a la población que un sistema, digamos, una situación sanitaria con coronavirus sería mejor si alcanzan los respiradores. Yo quiero decirle, digamos, y disculpen que comparta esto, digamos, como intimidad surgida del mundo de los terapistas, la letalidad de las personas respiradas es del 50%. Digamos. Es decir, que, digamos, no hay ningún derecho a la salud que se garantice porque usted tenga garantizado el acceso al respirador. Y durante este periodo, en muchos países incluso, se ha liquidado la atención primaria abordando el coronavirus con un modelo absolutamente hospitalocéntrico, absolutamente centrado en terapistas y en clínicos, digamos, destruyendo la atención primaria, imaginando que respuesta adecuada al coronavirus es terapia intensiva y respiradores, digamos. Definitivamente está bueno tener camas de terapia intensiva, está bueno tener respiradores, pero, digamos, verdaderamente, digamos, la estrategia central para la epidemia es evitar que la gente se enferme, digamos. Y evitar que la gente se enferme es proteger de los riesgos, es cortar la circulación, es, digamos, cuarentenas y todas las medidas que no son de la semana pasada, digamos. Hay cuarentenas desde el siglo XV en Venecia, digamos. Así que, digamos, son las estrategias sanitarias que algunas son históricas, cercos sanitarios, cuarentena, cierre de fronteras, etcétera, pero que en definitiva, digamos, te dicen que el derecho a la salud no se juega solo en el acceso a los servicios de salud. Yo voy a hablar de los servicios de salud, pero quiero decirle, tengo que rodear a los servicios de salud, porque si no parecería que equidad sería solo tener buenos servicios de salud accesibles.
Y el otro frente es que también se juega el derecho a la salud en la equidad en el acceso a la información pertinente y comprensible, digamos, para resguardar la salud y en la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, digamos, si yo tengo, para decirlo gráficamente, y dado que se ha hablado, digamos, de pueblos originarios, digamos, imagínense la situación, no sé, un país vecino que conozco bastante, digamos, como el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy, digamos, sometido a un golpe de Estado que le ha atado los brazos para dar respuesta a una enfermedad temible que en este momento, digamos, ya empieza a tomar números ascendentes y probablemente puede ser prontamente, digamos, un nuevo Ecuador, digamos. Bueno, esta situación, digamos, imagínense servicio de salud en español para personas y pueblos originarios que no hablan español, digamos, ¿no? Entonces, digamos, automáticamente el acceso a información pertinente y comprensible para resguardar la salud y la posibilidad de tomar decisiones significa que también hay una transferencia de saber y poder, digamos, y yo también he acompañado con muchísimo gusto la gestión, digamos, en la época de María Raquel, digamos, y quería señalar que hay una parte que no vuelve, digamos, por más regresivo que sea un Estado. Un gobierno nuevo, digamos, puede hacer golpes y demás, pero, digamos, lo que se le transfirió al pueblo en términos de saberes y de conocimiento, digamos, es un capital intangible, digamos. No se puede ir después a abrirle la cabeza a la gente y decirle, bueno, devuélvame este conocimiento que hemos socializado con ustedes. Entonces, la idea, digamos, de derecho a la salud queda como rodeado. Vamos a hablar hoy del sistema de salud, pero a lo largo del curso seguramente van a ir viendo ustedes estas dimensiones. Yo diría, simplemente para tener en cuenta, en negativo, digamos, cómo se vulnera diariamente el derecho a la salud. Es decir, todo el tiempo, digamos, vemos vulneración al derecho a la salud. ¿Cuándo? Cuando se es sometido a riesgos evitables, contaminación, violencia, cuando se es privado de satisfactores esenciales, agua, alimento, abrigo, digamos, medidas preventivas, vacunas, etcétera, digamos, si uno no tiene acceso, se está, digamos, violentando el derecho a la salud. La falta de acceso a servicios preventivos o curativos de la capacidad resolutiva de calidad y eficacia adecuada. Digamos, a veces con la cobertura universal, digamos, nos dicen, usted tiene un carné, y después descubre uno que tiene un carné que no le da derecho a nada, digamos, ¿no? Entonces le queda la falsa idea de que usted está asegurado, digamos, digamos, como se vende el seguro, digamos, como un constructo abstracto, tan abstracto como, qué sé yo, no sé, como la fe, digamos. Y también se vulnera el derecho a la salud cuando hay falta de acceso a información pertinente o hay pérdida de autonomía para tomar decisiones relevantes respecto a tu salud, respecto a la salud de tu familia, respecto a la salud de tu comunidad. Ahora, resulta importante entender que, digamos, el derecho a la salud es también un derecho prestación. Y el problema del derecho prestación, que es una generación de derechos, está atado a recursos. Y cuando los derechos se atan a recursos, generalmente los estados tienen una forma bastante elegante de sacarse de encima la responsabilidad, que es con el argumento de no hay recursos, digamos. Por eso nosotros necesitamos entender no solamente cómo se gastan bien los recursos, sino también cómo se obtienen recursos. Porque el Estado no tiene un presupuesto fijo, el Estado tiene un presupuesto que decide, digamos, si va o no va a imponer, digamos, impuestos para tal actividad o para tal otra actividad. Y vamos a ver entonces, muy brevemente, cómo es la lógica de cómo se acumula recursos para el sector salud. De qué manera, digamos, uno puede encontrarse con que distintos mecanismos, digamos, hace que llegue dinero a lo que llamamos habitualmente el sector salud. Van a ver ustedes que todos estos mecanismos están activos porque justamente el sistema es mixto, así que en cada país ustedes van a ver qué diferencia hay en un modelo o en otro. El primero, podríamos decir, comenzó con la caridad cristiana, en muchos casos en América Latina, digamos, porque se intentó que las repúblicas tomaran un modelo filantrópico,
digamos, y finalmente, en algún momento, el Estado se convenció, digamos, de que tenía que ser actor del juego, a veces incluso expropiando o apropiando lo que antes era de la filantropía o había sido de la caridad. ¿Por qué menciono esto y no menciono directamente al Estado, digamos? Porque de esta historia, podría decirles, digamos, de esta historia viene que aún hoy los hospitales públicos, la cultura predominante del hospital público es que quienes trabajan en los hospitales públicos, pero muy particularmente los médicos, están convencidos de que son filántropos, digamos, de que la población debe mostrarse agradecida por un servicio que reciben como si fuera una donación, como si la población no estuviera pagando esos servicios, digamos. Y entonces resulta muy importante en este caso, digamos, entender que a veces el sector público tiene un comportamiento filantrópico, digamos, y podríamos decir así, mire, le vamos a pegar una maltratadita, digamos, y usted se lo va a aguantar tranquilo porque usted, si es un buen paciente, digamos, y vaya con esta palabrita, digamos, si es un buen paciente, usted debe mostrarse agradecido, digamos, no debe, digamos, gracias que lo atiendo, digamos. Se pasó 4 horitas esperando, bueno, pero gracias que lo atiendo, no, digamos, no sea desagradecido. Bueno, en este marco, digamos, nos aparece esta perspectiva, digamos, donde, ¿qué podríamos decir? Tanto la Iglesia en su momento, las instituciones filantrópicas después, o el Estado, digamos, hacen una inversión en salud, fundamentalmente porque forma parte de su estructura de construcción de legitimidad. El Estado no puede dejar, digamos, bajo ninguna circunstancia de producir legitimidad. Digamos, todo el tiempo tiene que estar produciendo legitimidad, por una vía o por otra, generalmente más para su propia clientela que para todo el país, para toda la sociedad, pero definitivamente construir legitimidad es una tarea del Estado que no puede parar, por un mecanismo o por el otro. Ahora, esta no es la única forma de que llegan recursos al sector salud. Hay otro, digamos, que es una movilidad histórica que en Paraguay no tiene quizá demasiado desarrollo, pero sí quizá en algunas ramas de actividad, que es la histórica seguridad social. La histórica seguridad social, que algunos llaman bismarckiana, digamos, es un mecanismo por el cual, digamos, llega dinero al sector salud por alguna forma de quitas al salario. Estas formas de quitas al salario son fragmentadas, generalmente algunos gremios sí, otros no, algunas ramas de actividad sí, otras no, y son unos mecanismos por el cual se arma como una especie de cooperativa de recursos, digamos, para trabajadores que están en una rama de actividad que parecen como privilegiados respecto, sobre todo en países donde el desempleo es muy alto o el empleo informal es muy alto. En algunos países la seguridad social es muy importante, muy voluminosa, toma distintos caminos, en algunos compra servicios al sector privado, en otros, como en el caso de México, digamos, tienen infraestructura propia, Perú también tiene algo de eso. Digamos, bueno, la seguridad social se basa en el fenómeno bismarckiano de darle a los trabajadores que entran en este sistema una especie de beneficio extra. Pueden comprar cosas que con su bolsillo no comprarían, por un sentido, digamos, de cooperativa. Pero el verdadero motivo, la verdadera lógica por la cual esto fue creado, fue que fue un gran aparato de armonía de clases para neutralizar la lucha o el conflicto de clases. Así que podríamos decir así, el antídoto para el conflicto de clases, digamos, fue la armonía de clases creada por este mecanismo, modo bismarckiano, que da origen generalmente a los modelos de la seguridad social europea, digamos, como el modelo de Francia, digamos, el modelo de Alemania, digamos, donde prácticamente ya no es un gremio, un sindicato, una rama de actividad, sino el país, toda la clase trabajadora de un país tiene este beneficio, digamos, pero que viene de la lógica de la quitas al salario. Y la tercera, que verdaderamente creo que cada vez gana más espacio, es la rentabilidad del capital, digamos, ¿no? La rentabilidad del capital empezó, si se quiere, con el ahorro médico, con, podríamos decir así, hasta una lógica que parecía simpática, una especie de pyme, digamos, digamos, de emprendimiento, digamos, de pequeños grupos y demás, que bueno,
es muy difícil decir, bueno, qué problema digamos, ¿no? Pero claro, progresivamente, desde aquel ahorro médico, se llegó hasta, literalmente hablando, mega empresas que cotizan en bolsa, digamos. ¿Qué es lo que pasa con mega empresas que cotizan en bolsa? Bueno, que usted tiene, digamos, ahí, y ahí se ve las clínicas privadas, los seguros privados, pero que empiezan a tener accionistas que no tienen nada que ver con la salud, cuya lógica fundamental es que, mire, si usted pone dinero ahí, quiere sacar más intereses que si pusiera el dinero en el banco, digamos. Es decir, la máquina tiene que servir para producir, para que usted poniendo dinero saque más dinero. Esto claramente, digamos, hace que la salud se vuelva una mercancía, digamos, y aparezca esta lógica de la inversión o del lucro. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, algo muy curioso. Todo sale del bolsillo. Es decir, al final, digamos, todo sale del bolsillo. Pero ¿cuál es la diferencia? En las contribuciones o el sistema de impuestos, uno puede compensar de tal manera, digamos, que cuando uno habla de un sistema de salud y le apuesta al Estado, no solamente tiene que ver, digamos, si el Estado gasta bien, sino también si el Estado, digamos, logra tributar bien, digamos. Es decir, que el que más tiene, más aporta y el que más necesita, más utiliza. Si uno llega, entonces, muchas veces en el sector salud, lo que hemos visto es que concentramos nuestros esfuerzos en la organización del sistema de salud, pero no vamos a la discusión de cómo es el sistema de impuestos. Los impuestos, los economistas los han dividido en impuestos progresivos e impuestos regresivos. El impuesto progresivo es bastante fácil, digamos. En cierta manera, por eso se llama Robin Hood, le roba a los ricos para darle a los pobres, digamos. Pero el impuesto regresivo, que predomina en América Latina, se llama impuesto Hood-Robin, es decir, son los pobres los que financian a los ricos, digamos. O sea que se establece un sistema de subsidio invertido, digamos. Y entonces, y el caso más evidente es el impuesto al consumo, lo que en algunos países se llama el IVA, digamos, ¿no? Entonces, digamos, a mí digamos, podríamos decir así, el IVA a los productos de consumo básico, en teoría sale lo mismo, pero depende de mi nivel de ingreso, que yo de repente uno paga el 0,1% de su ingreso en alimentos y el otro paga el 45% o el 50% de todos sus ingresos solo para comer, digamos. Entonces, el impuesto a los alimentos por la vía del impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo, es un impuesto Hood-Robin, digamos. Así que ahí la idea de equidad, digamos, nos importa. Cuando analizamos el caso de la seguridad social, vemos que hay aportes tripartitos, generalmente en la idea original. Capital, Estado, trabajo, hacen un pacto para armonía de clases y todos ponen un poquitito. No voy a meterme mucho en esto porque tal vez en Paraguay no sea un factor muy importante, pero está así, digamos, en la literatura de lo que pasa en otros países para comparar sistemas. Supuestamente, el Estado aporta un tercio, el trabajador otro tercio y el patrón otro tercio. La parte oculta de la transacción, ¿cuál es, digamos? Que el trabajador pierde un aporte salarial concreto, hace un aporte. El empleador no, porque el empleador transfiere ese aporte al precio de lo que vende. Entonces, digamos, cuando yo compro, termino subsidiando al empresario y a lo que el empresario aporta al sistema de la seguridad social. Así que tampoco ahí tenemos la solución, digamos, para la construcción del derecho a la salud. Y finalmente, obviamente, el pago por prestación o el pago prepago, es decir, las cuotas, las contribuciones, los mecanismos por los cuales se intenta llegar digamos, a una especie de negocio donde, por un lado, en el sistema de contribuciones, una de las cosas que se percibe, nosotros tenemos cada vez más estos sistemas que se llaman de prepago, es un nombre que se usa en Argentina, pero es muy parecido a las ISAPRES chilenas o a otros modelos que están circulando por ahí. La clave es que cuando uno saca la cuenta de la mayor parte de las familias al final del año, y usted utilizó mucho menos de lo que pagó.
O sea que si en definitiva hubiera pagado de bolsillo, le salía más barato, digamos. ¿Y qué es lo que usted paga? Digamos, lo que usa no, o sea, es el negocio de los seguros. Usted paga seguridad, digamos. Paga seguridad, digamos. ¿Qué es la seguridad? Y la seguridad es un sentimiento. Imagínense, digamos, vuelvo a repetir, digamos, es muy parecido a la fe, digamos, ¿no? O sea, ¿usted qué compra? Compra fe, digamos. Y, con la limosna compra fe, con la seguridad privada compra seguridad, digamos. Vamos a ver entonces que, ahora, sí es cierto, y por eso también uno de los grandes éxitos que acompañamos, digamos, en Paraguay, fue ese esfuerzo muy resistido por los profesionales de los propios hospitales, digamos, de remover el cobro en los hospitales públicos, digamos. ¿Por qué? Porque no hay nada, en todo esto, no hay nada más injusto ni más regresivo que pagar en el momento de la enfermedad, digamos. O sea, pagar en el punto de consumo. Este es el más inequitativo de los sistemas, tanto en el público como en el privado. Así que en cierta manera parecería que el sistema contributivo es un poquito menos regresivo, digamos, que el pago al momento de la prestación. Ahora, ustedes ven que desde los impuestos para pagar el sistema público, los aportes salariales o las cuotas y las contribuciones, todo sale del bolsillo de la gente, digamos. Así que digamos que solamente que en algunos casos uno percibe esto y en consecuencia construye derechos y en otros casos no. Así que uno está en un sistema contributivo tipo prepago y demás, no le dan servicio, pone un grito en el cielo. Una persona que pagó por sus impuestos la atención, no lo atienden y no se da cuenta que están vulnerando un derecho suyo, digamos. En consecuencia, digamos, se necesita salir de la cultura filantrópica del sector salud para transformar cada atención en una atención que construya derecho, digamos, que vaya instalando en la población la idea de que la salud es un derecho. Nadie regala nada en el sistema de salud, digamos. Ahora, cuando nosotros vemos cómo se mueve esta lógica, debemos decir, digamos, como éramos pocos, disculpen, es una frase medio por digamos, bueno, no la voy a decir porque es un poquito fuerte, pero, digamos, como éramos pocos, digamos, bueno, se dice, parió mi abuela, digamos, o sea que, digamos, algo aquí encima nos vino a destruir los sistemas de salud, que son las famosas reformas impulsadas por el Banco Mundial, digamos, que son reformas donde estos muchachos que son incorregibles, digamos, se han dedicado durante mucho tiempo a abonar la idea, digamos, estos muchachos tienen una deformación económica y ni siquiera ahora, digamos, donde una enfermedad, digamos, les ha paralizado la economía, así todo no aprenden. Son, digamos, no son ni buenos ni malos, son incorregibles, digamos. No entienden, digamos, que, digamos, si vos haces las cosas bien en salud, digamos, en este momento la economía se puede arruinar. Si haces las cosas mal, la economía se arruina más, digamos. Es increíble, digamos, los países de peor desempeño en la pandemia, en este momento, son los que peor economía tienen. Y todavía dicen que dejan morir a la gente, digamos, para mejorar la economía. No funciona. Ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Brasil, digamos. No, definitivamente, o sea, es una idea loca, digamos, pero bueno, el pensamiento de los economistas neoliberales, insisto, digamos, no es ni bueno ni malo, es incorregible, digamos, ¿no? Es un problema, digamos, yo ya empiezo a dudar, digamos, incluso de su salud mental. ¿Qué es lo que nosotros vemos, digamos? Vemos que estas reformas regresivas se sostienen históricamente en el concepto de subsidio a la demanda, digamos. Y esto fue la primera generación de reformas. Así destruyeron el sistema de salud de Colombia, así destruyeron el sistema de salud de Chile. Vean dónde está hoy, digamos, la letalidad por coronavirus en Chile, digamos. Que había tenido un sistema ejemplar, de los mejores sistemas de América Latina, digamos, copiando el modelo inglés en la época de Salvador Allende, digamos. Hoy es un sistema desmembrado. Bueno, las reformas regresivas de segunda generación han aparecido ahora bajo el manto engañoso, porque es una expertise del Banco Mundial
es crear, digamos, nombres engañosos. Este nuevo nombre engañoso se llama cobertura universal. Cobertura Universal de Salud, o CUS, digamos. Bueno, que la verdad es que cuando uno lo va a ver después, solo te universaliza credenciales que no te dan acceso a casi nada, digamos, ¿no? Ahí aparecen los paquetes mínimos, ahí aparecen, digamos, las estructuras digamos, que te colocan por dentro, y no solamente eso, digamos, sino que además te van a dar paquetes mínimos, pero cuando vas a ver la sustentabilidad económica de esas propuestas, se basa en desfinanciar al sector público, ¿sí? Que en algunos casos, como en el caso de Colombia, después termina siendo la única prestación a la que tenés derecho por haber tenido ahora un carnet de cobertura universal en salud. Entonces, digamos, es verdaderamente increíble, digamos, el daño. Bueno, creo que en algunos países donde seguramente más tarde o más temprano va a haber un juicio a los genocidas, también va a haber un juicio, digamos, para los economistas promotores de este tipo de reformas, digamos, que han destruido los sistemas de salud en América Latina, digamos, podríamos decir así, desde 1993 a la fecha, con la reforma de la Ley 100 de Colombia hasta ahora, siguen intentando reformas, digamos, regresivas en el sector salud, digamos, rompiendo lo poco de equitativo que le queda a los sistemas de salud en contextos de políticas neoliberales. ¿Qué es lo que sucede como consecuencia de esto? Y bueno, la verdad, digamos, es que el concepto de seguro curiosamente, digamos, el concepto de seguro viene, digamos, de una concepción, digamos, donde uno estaría como comprando, digamos, protección frente a los riesgos. Vamos a decirlo gráficamente, pasa en Argentina, ojalá la comparación sirva también para el caso de Paraguay. Yo digo en un momento dado que a mí me obliga el Estado a comprar un seguro para conducir un automóvil, ¿sí? No sé si en Paraguay también, digamos, pero yo no puedo conducir un automóvil, digamos, sin tener un seguro. Ahora, uno diría, digamos, el negocio de la empresa de seguro sería, digamos, que no haya siniestros. Si el negocio de la empresa de seguros es que no haya siniestros, debe ser entonces, ¿por qué no me financia el mantenimiento del vehículo, por ejemplo? Ninguna compañía de seguro en la Argentina financia el mantenimiento de los vehículos. ¿Qué quiere decir, digamos? Que verdaderamente el negocio no es ese. El negocio es un cálculo actuarial que se basa en que, estadísticamente hablando, yo voy a pagar el seguro y no lo voy a usar, digamos. Y esto exactamente es lo que se traslada de los seguros de los automóviles a los seguros de salud. El negocio está en que no lo uses, digamos. Así que o te inventan alguna cosa para que vos tengas la fantasía de que tenés acceso, o simplemente, digamos, no lo usás, digamos. Y fíjense ustedes claramente, muchos sistemas de seguros, cómo van aumentando la prima a medida que las personas van aumentando en la edad, y traten ustedes de meter en un seguro a una persona de 75 años, digamos, para ver cuánto hay que pagar en un seguro privado para una persona que tiene 75 años, digamos, ¿no? Tenés que nuevamente hipotecar la casa para pagarle la cuota del seguro. Entonces, evidentemente, el seguro es un negocio, así que en definitiva, ahora uno podría decir, no, bueno, pero eso que usted está diciendo es para los seguros privados, pero están los seguros públicos. ¿Sí? Mire, lo digo de una manera lo más didáctica posible. Lo único seguro de un seguro público o privado es que el financiamiento va a terminar en el sector privado. Digamos. Digamos, todos los modelos, digamos, de todo tipo que se han implementado en este momento en el mundo, incluso los que nos quisieron vender con la reforma que se dio en Astaná. Ustedes vieron, en el año 2018 la OMS convoca a una reunión en Astaná, supuestamente para celebrar los 40 años de Alma-Ata. Bueno, ¿saben qué? Desapareció el derecho a la salud, digamos. Y más bien empiezan a reemplazar el derecho a la salud por cobertura universal en salud. Van a ver ustedes los organismos internacionales hablando de cobertura universal en salud y no, digamos,
los países progresistas en la época, y lo digo, digamos, concretamente, digamos, de la época en donde un grupo muy importante de gobiernos de América Latina se desalinearon del consenso de Washington, en ese momento, incluyendo Paraguay, claramente, digamos, en el periodo del presidente Lugo, digamos, esos gobiernos en un momento dado, cuando vieron la maniobra de la cobertura universal, presionaron sobre la OPS, estoy hablando concretamente, voy a decir, digamos, cosas políticamente incorrectas, digamos, quiero que anuncio esto, digamos, para, tanto el presidente Lula, el presidente Kirchner, el presidente Lugo, el presidente Evo Morales, el presidente Correa, digamos, en ese contexto los ministros de salud se pararon frente a la OPS y le dijeron, mire, si usted no quiere pelearse con la OMS, cobertura, todo bien, pero ¿sabe qué? Cobertura y accesibilidad universal, digamos. Y de ahí nace ese constructo que sostiene la OPS de salud universal, digamos, donde lo que intenta plantear es que no es exactamente lo mismo que lo que el Banco Mundial y la OMS promueven, que es la cobertura universal en salud. Salud universal intenta hacer otra cosa, todavía la OPS lo sostiene ahí, los gobiernos han cambiado, pero de alguna manera todavía uno puede encontrar en la bibliografía de la OPS la idea de salud universal. Mire, universal, la cobertura universal solo tiene sentido si hay acceso universal a los servicios de salud, digamos. De lo contrario, digamos, el concepto no funciona. No quiero decir, digamos, que la OPS sea necesariamente más, digamos, progresista que la OMS, digamos, pero verdaderamente en ese momento se debió a sus países y en la práctica, digamos, se logró instalar, digamos, este concepto. Yo creo que, digamos, evidentemente uno tiene momentos donde tiene viento a favor y momentos donde tiene viento en contra. Creo que si nosotros fuéramos navegantes, digamos, y hubiéramos aprendido a navegar a vela, diríamos, nos ha tocado en la historia personal y sanitaria mucho más años de navegar con viento en contra que de navegar con viento a favor. Pero también de eso se trata, digamos. Y yo no quiero absorberme todo el tiempo para dejar la posibilidad de compartir preguntas, creo que ya he usado el tiempo incluso, para decirles que, digamos, desde Argentina, desde nuestra experiencia internacional de muchos años y sobre todo, digamos, de la construcción de solidaridad de los pueblos de América Latina, digamos, creo que tenemos que, de alguna manera, digamos, sacar algo de esta tremenda crisis sanitaria, social, económica que nos atraviesa, para tratar de volver a fundar, digamos, movimientos políticos capaces de utilizar el derecho a la salud como un norte, o a lo mejor como un sur, digamos, para decirlo desde América del Sur, que nos oriente los esfuerzos colectivos, porque ahora se ve más que nunca claro, digamos, que la salud es un derecho y no puede ser una mercancía. Muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes para el tiempo que tengamos para preguntas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Mario. Sí, ya se están empezando a formular algunas preguntas. Les recuerdo a los y las participantes que pueden hacerlo escribiendo en el chat y yo le voy a ir pasando las preguntas a Mario. También recordarles que en 15 días nos vamos a encontrar otra vez y ahí van a tener la oportunidad de interactuar más directamente con nuestro disertante, ¿sí? Entonces, voy a leerte, Mario, la primera pregunta, es comentario general. En Paraguay, el gasto directo de bolsillo corresponde al 40% del gasto total en salud. De ese momento, el 70% es para el pago de medicamentos, de ese monto, perdón. Esto nos plantea que evidentemente el acceso a medicamentos es un problema a abordar. ¿Cómo? ¿Qué alternativas hay? Industrias públicas de medicamentos genéricos, interpelar la ultramedicalización. Hay experiencias en países de Latinoamérica que aborden este tema más allá de aumentar el presupuesto y optimizar las compras para destinar más dinero a las farmacéuticas. Esta es la primera pregunta, podemos ir contestando y después voy a juntar, así como habíamos dicho, más preguntas.
Perfecto, perfecto. Y yo voy a contestar lo más breve que pueda para dar espacio a otras preguntas. Yo creo que la forma de abordar esta problemática que tan precisa que viene en la pregunta es que hace falta una política nacional de medicamentos y además hace falta, digamos, poner en red las estrategias de medicamentos de distintos países de América Latina. Este fue un tema del UNASUR Salud y el UNASUR Salud no por casualidad, digamos, fue destruido por estos gobiernos reaccionarios que tenemos en esta época. Y recuerden ustedes que el UNASUR Salud tenía, por ejemplo, escudo epidemiológico, era uno de los temas centrales, y fíjense si no nos hacía falta un escudo epidemiológico para la situación que estamos viviendo. Y la política pública de medicamentos tiene varios componentes. La producción pública es una, no quiere decir que sea una receta mágica, pero a veces la producción pública ayuda a veces para bajar costos, pero también para fijar precios, las compras conjuntas, el uso racional de los medicamentos, tratar de evitar que la gente consuma medicamentos. Yo no quiero exagerar, pero una proporción importante de las cosas que están hoy en las farmacias no sirven para nada, digamos, de tal manera que, y en algunos casos hay políticas sociales que se basan en garantizar medicamentos particularmente a pacientes crónicos, donde, digamos, claramente es un factor de empobrecimiento muchas veces este peso que tienen los medicamentos en la canasta familiar. Así que, digamos, lo que creo es que no sirven medidas aisladas. Creo que tienen que estar integradas en una política nacional de medicamentos con solidaridad entre países, entre nuestros países. Ya, te paso otra pregunta, Mario. ¿Cómo no? ¿Qué papel juega la APS en la CUS? No escuché bien. ¿Qué papel juega la atención primaria de salud en el CUS? Bueno, en la reunión de Astana hay aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Qué rescato de la reunión de Astana? Que la agenda de la atención primaria, la histórica que heredamos de Alma-Ata, era una agenda casi exclusivamente materno-infantil, digamos. Creo que la nueva agenda de atención primaria incluye la problemática de la atención de las enfermedades crónicas, incluye la problemática de la salud mental, incluye la necesidad de preparar, digamos, de ser parte de la preparación de las poblaciones para situaciones críticas, para emergencias y catástrofes, sobre todo las que tienen que ver con cambio climático. Es decir, creo que la atención primaria, por un lado, se ha robustecido, hay una agenda mucho más rica y compleja en este momento que la que había en su momento en Alma-Ata. ¿En dónde está la renuncia? Nos lo anunciaba Mahler. Mahler en el año 2000 dijo, miren, a la atención primaria le fue mejor que a la salud para todos, ¿no? Cuando produjo esta disociación, nos ayudó a pensar que la atención primaria no era un fin en sí mismo, sino que era una herramienta para alcanzar la equidad, el derecho a la salud, expresado en la frase salud para todos. Luego, no vemos el mismo celo en la última reunión mundial de atención primaria que hubo en Astana, donde se fue desapareciendo salud para todos y apareció la cobertura universal en salud, que vuelvo a decir, digamos, es un caballo de Troya que viene, digamos, a querer cambiar, digamos, el rol del sector público de ser prestador de servicios a ser un mero financiador. Una consulta para el apreciado ponente. ¿Qué estrategias podría plantear Paraguay para mejorar su sistema de salud, según su opinión? Bueno, yo creo que la respuesta, digamos, para decirlo gráficamente, nosotros lo expresamos de una manera relativamente simple. Digamos, la respuesta es política y la política no tiene nada que ver con decir que hay políticas buenas o hay políticas malas, sino que cuando digo la respuesta es política, quiero decir, se requiere mecanismos de acumulación de poder. ¿Y cuáles son los dos mecanismos de acumulación de poder donde uno cree que efectivamente, estructuralmente, se va a operar en el sentido del derecho a la salud?
la organización popular por un lado y la organización de los trabajadores de salud por el otro, teniendo además la posibilidad de una rica interacción entre la población organizada y los trabajadores de salud, para crear la base para un avance, llamémoslo así, sustentable en el sentido del derecho a la salud, porque, como ustedes ya han experimentado, digamos, a veces uno tiene todo el esfuerzo en mejorar el sistema de salud y después se frustra, digamos, porque en realidad no se acumuló el capital político suficiente como para sustentar, digamos, las conquistas que un pueblo ha logrado, ¿no? Así es. Bueno, otra pregunta, Mario. La atención primaria de salud propone un gasto menor en el largo plazo, pero no propone una ganancia posible al sector privado. Ay, perdón. Ay. Esto propone una disyuntiva cultural en el estado de reeducación o los sectores políticos deben presionar en modo cruzada. A ver, si yo comprendo bien la pregunta, diría, por un lado, yo no pondría que la atención primaria tiene fundamentalmente como objetivo reducir costos. Yo creo, y cada vez queda más claro, digamos, que la atención primaria es la mejor calidad de atención posible para los nuevos problemas de salud, por ejemplo, para las enfermedades crónicas. Se manejan mucho mejor en el primer nivel de atención que en los hospitales, digamos. Entonces, la atención primaria de salud viene a hacer una verdadera deconstrucción de la forma como pensamos la atención de la salud, sobre todo si se incorpora. Nosotros últimamente tenemos la tentación siempre de hablar junto de atención primaria de la salud y salud comunitaria, porque la salud comunitaria expresa también la capacidad de autoorganización de las comunidades, digamos que es un factor fundamental en la atención primaria. Si ustedes ven en América Latina, lo que está más débil son los componentes políticos de la atención primaria, es decir, la participación social y la intersectorialidad. Cuando uno, digamos, tiene una visión política de la atención primaria, estos dos factores son fundamentales. No, ahí respondo una parte de la pregunta y la otra parte se me escapó. Que si los sectores políticos deberían presionar en modo cruzada, entre comillas. No entendí qué quiere decir ahí cruzada. Ya. Bueno, no sé si la persona que escribió nos explica mejor mientras paso a otra pregunta. En síntesis, ¿qué sería el derecho a la salud? ¿Y cuál es la estrategia para conseguir frenar el avance de la cobertura universal de salud promovido por la OMS y el Banco Mundial? Bueno, yo creo que un problema, o por lo menos una estrategia importante que se desprende de las 3 equidades que había mencionado, es que quizá la última termine siendo la primera, porque el problema para el diálogo entre los trabajadores de salud que militan el derecho a la salud y la población es que no hemos creado un buen mecanismo de democratización del conocimiento. Creo que los profesionales de salud, los trabajadores de salud, todavía no hemos descubierto que democratizar el conocimiento no nos hace perder poder, sino en realidad lo aumentan. Es decir, cuanto más entienda la población lo que está en juego, más chance hay de que el derecho a la salud se construya. Eso necesita, digamos, me parece, una generosidad, pero quiero decir, es una generosidad que tiene recompensa, digamos, porque, acá nos ha pasado en algunos casos, no sé si ha pasado en Paraguay, que a veces alguna gestión ha querido cerrar un hospital y la gente sale a abrazar el hospital, ¿no? E impide que lo cierren. Bueno, nosotros tenemos que preguntarnos todo el tiempo si la gente saldría a abrazar a nuestro hospital si hay amenaza de cierre, si saldría a abrazar nuestro centro de salud si hay amenaza de cierre. Digamos, ahí está donde me parece se puede verificar el grado de legitimidad que hemos alcanzado democratizando el conocimiento. Otra pregunta. ¿Qué indicadores deben darse para evaluar la velocidad de la gradualidad para garantizar el derecho a la salud? No me imagino exactamente que sea una gradualidad. Ahora, hay procesos de acumulación que son muy lentos y graduales,
pero hay cambios, digamos, que son cambios súbitos, ¿no? Quiero decir, quizá no es el mejor ejemplo, pero uno podría decir, digamos, hay procesos políticos de acumulación que a veces duran años y luego parece que, podríamos decir, todo comenzó porque se ganó una elección, ¿no? Pero la elección no se gana en un día, digamos, ¿no? Hay que trabajar mucho antes para que esa elección se gane. Y muchas veces, por pequeñas diferencias, se juega a todo o nada. En la Argentina, digamos, un gobierno que en 4 años destruyó toda la acumulación, digamos, de distribución del ingreso que se había logrado en 15 años, fue una fuerza política que ganó por el 1%. O sea, apenas con el 1%, digamos, y sin embargo tuvo una capacidad de destrucción increíble, y para decirlo gráficamente, si ese gobierno se hubiera reelegido en la Argentina, nosotros seríamos Brasil, digamos, así literalmente hablando, porque tenía la misma orientación ideológica que el gobierno actual del presidente Bolsonaro. Te voy a leer 2 preguntas más. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el seguro obligatorio de salud en el marco de la CUS y tener seguros contributivos del tipo IPS? ¿Es lo mismo? Y otra pregunta, ¿cuál sería la estrategia más adecuada para un acceso equitativo en salud? ¿Cómo se puede llegar a los más vulnerables, no solo en acceso a salud, sino educación? Bueno, de la primera pregunta, me parece que puede haber publicidad engañosa. Y la publicidad engañosa es que cuando yo veo digamos, el sistema de la seguridad social digamos, que tienen algunos sectores, de los sectores contributivos, donde de repente se ve que van a las mejores clínicas y que van, eso construye un imaginario en la sociedad de que después cuando me viene un seguro obligatorio, digamos, voy a tener acceso a esas cosas, digamos, ¿no? Porque la gente empieza a asociar que seguridad es eso, digamos. Después resulta que hay paquetes diferenciales. Básicamente porque, en definitiva, digamos, el sistema de salud en un momento dado fue llamado a compensar las diferencias sociales y las políticas actuales que nos están vendiendo con la CUS es algo así como, no, el sistema de salud fragmentado viene a reforzar las diferencias sociales. Así que vos podrías decir, literalmente hablando, dime qué cobertura de salud tienes y te diré quién eres en tu sociedad, digamos, ¿no? Ese es justamente la trampa. Ahora, a todo yo le llamo seguro, y entonces yo ahí creo que todos vamos a ser iguales porque a todos le llamamos seguro. Pero luego los seguros, digamos, para unos son unos y para otros son otros, digamos. Entonces, se llama a veces seguro a repartir credenciales. Créanme que es una cosa que hemos visto en América Latina, digamos, repartir credenciales, hacerle creer a la gente que ahora tiene un seguro para acceder a los mismos servicios que antes ya accedía, pero ahora con un carnet, digamos, con una credencial. Así que definitivamente creo eso. Y si entendí bien la segunda pregunta, yo había mencionado que justamente uno de los grandes problemas débiles de la atención primaria en América Latina fue poca capacidad de articulación intersectorial. Quiero decir que nosotros no abonamos desde la medicina social la idea, digamos, de la endogamia del sector salud, ¿no? Es decir, hay gente que es tan militante del sector salud, pero cree que con mejorar la salud sola alcanza, digamos, ¿no? La verdad que, digamos, ¿cómo vas a mejorar la salud si no mejora la distribución del ingreso? ¿Cómo vas a mejorar la salud si no mejora la educación? ¿Cómo vas a mejorar la salud si no mejora el empleo, digamos, ¿no? Entonces, y ahí sí quiero, digamos, contar una pequeña anécdota, digamos. Vuelvo a citar a Halfdan Mahler, que fue el director de la OMS en Alma-Ata y un militante de la atención primaria, él decía, digamos, hacía mucha alusión a que UNICEF, que fue coorganizador de Alma-Ata, lo había abandonado, digamos, ¿no? Pero yo tuve una prueba en una vuelta escuchando un representante de UNICEF en Bolivia,
el hombre lo decía así con cierto desparpajo, decía, el gran éxito de UNICEF, comparado con otros organismos internacionales en su momento, fue haber invertido en dispositivos que permitían mejorar la salud sin cambiar la distribución del ingreso, ¿no? Y si ustedes recuerden un poquito los sobrecitos de dilatación oral, digamos, como casi una marca comercial de UNICEF, digamos. Bueno, este tipo de situaciones es justamente las que en una atención primaria a la salud comprensiva, digamos, nosotros no queremos solo que mejoren los indicadores de salud si empeora la alfabetización, si empeora la distribución del ingreso, si empeora los indicadores de empleo de una calidad razonable. Ahí creo yo que está un poquito la respuesta a la pregunta que me hacían. Otra pregunta, tenemos todavía un tiempito. Según su perspectiva, ¿qué políticas públicas debería aplicar el gobierno paraguayo para hacer que la ciudadanía pueda acceder a medicamentos y tratamientos oncológicos? Hoy padecer cáncer en Paraguay y no tener dinero es estar con muerte, y más en estos tiempos de pandemia. Sí, totalmente, digamos. Miren, el problema fundamental en relación al tema de los costos que una sociedad afronta, digamos, son altos. Sin embargo, digamos, que sean costeables o no, dependen fundamentalmente de la decisión política de, digamos, de financiar, de tributar, digamos, adecuadamente con impuestos progresivos. Así, digamos, que podríamos decir, cuando uno ve, digamos, cómo se organiza el sistema de salud en Inglaterra, digamos, o cómo se fue organizando el sistema único de salud en Brasil, digamos, la verdad es que, digamos, el mecanismo de financiamiento han sido las rentas generales, o sea, han sido fundamentalmente los impuestos. Entonces, uno en ese momento, digamos, uno dice, digamos, ¿por qué estos países han sido capaces, digamos, de desarrollar esta capacidad de brindar todos estos servicios por la vía de los impuestos y otros países no lo serían, digamos? No es una explicación que haya países ricos y países pobres, digamos. Y vuelvo a decir, América Latina no es la región más pobre del planeta, es la región más injusta, digamos. Entonces, si yo empiezo a ver, digamos, la distribución del ingreso, van a ver ustedes, digamos, que existen recursos suficientes en Paraguay como para garantizar tratamientos oncológicos a todos. A mí me tocó en un momento dado, digamos, colaborar en Paraguay en un momento que se discutía justamente el tema del acceso a medicamentos para HIV, digamos, ¿no? Y verdaderamente, digamos, fue un tema que donde lo que verdaderamente parecía que estábamos hablando de HIV y en realidad estábamos hablando de, digamos, la inequidad o incluso la injusticia social en el acceso a los servicios, digamos, en ese momento en Paraguay. Otra pregunta. En Paraguay, con un 100% de personas atendidas por el Ministerio de Salud, ¿qué sentido tendría hacer una reforma de salud que tienda hacia la CUS, que promueve el crecimiento del sector privado? Te junto ya con la última, Mario. Bueno, cómo no. ¿Podrías volver a conceptualizar sobre el concepto de gradualidad del acceso al derecho? ¿Y cuál sería la propuesta política alternativa? Porque actualmente se presenta la CUS a través de seguros. ¿Qué forma de conseguir esa supuesta gradualidad del derecho es así? ¿Sí? Miren, yo creo, a ver si yo entendí bien, digamos, porque tiene que ver con la política, tiene que ver también con me parece, con el momento, digamos. Yo con sinceridad le diría, nosotros tenemos varias provincias en la Argentina que no tienen en este momento coronavirus. Por distintas razones, digamos, por la distribución, por cómo viajó, ustedes saben que la enfermedad venía de afuera, digamos, bueno, lo único que yo puedo decirles es, tener o no tener coronavirus, digamos, no lo puede garantizar, no lo puede garantizar nadie, digamos. Quiero decir que hoy no lo tenés, mañana lo tenés. Y si mañana lo tenés, te puedo garantizar, digamos, que a lo único que vas a poder apelar es al sector público, digamos. Yo no quiero,
ni por un minuto hacer un pronóstico, digamos, de cómo puede llegar o no llegar, no sé si se escucha. Sí, por ahí una interferencia. Ah, perfecto. No, yo, digamos, simplemente para decirles, digamos, no recomendaría a ningún gobierno encarar una reforma en el sentido de cobertura universal en salud en tiempos normales. Pero además, no son tiempos normales. Si Paraguay se autopercibe en una situación privilegiada, quizá con valores a lo mejor parecidos a los de Uruguay, etcétera, diría yo, y no quiero por favor, digamos, hacer el más mínimo pronóstico, pero sí hay que tener en cuenta que es una situación por el momento, podríamos decir literalmente hablando. Paraguay es un país mediterráneo, está rodeado, digamos, de un desastre sanitario como el que está ocurriendo en Brasil y un desastre sanitario pronosticado hacia donde va de cabeza Bolivia, digamos, y una situación que en el caso particular de Argentina, en general está muy en la ciudad de Buenos Aires, pero también una de las pocas provincias muy activa es el caso de la provincia del Chaco, digamos. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿este es el momento para hacer una reforma regresiva en el sector salud? Digamos, o este es un momento donde, digamos, a carrera forzada debería estar reforzándose la infraestructura pública del sector salud, digamos, para que no pase después que un gobierno de derecha como el peruano, digamos, termine descubriendo que tiene que expropiar las clínicas privadas, digamos, porque resulta que no aportan nada, digamos, al manejo de una pandemia temible que ha dejado a Perú prácticamente como el país que más pérdidas económicas ha tenido en toda América Latina en este periodo. Quiero aprovechar, Mario, para saludar a todos los compañeros y compañeras que están participando desde la transmisión en vivo en Facebook Live. Y bueno, agradecerle los comentarios que están haciendo y lastimosamente muchas preguntas van a quedar en el tintero porque ya estamos llegando al final de esta primera clase, primer módulo. Y bueno, llegamos aquí. Decía, en 15 días vamos a juntarnos otra vez y la idea es hacer como un intercambio más fluido contigo, más así de... Con todo gusto, creo que le comentaba también a los, antes de que comenzáramos esta actividad, quería decirle, estoy hoy, como había mencionado, en la Escuela de Gobierno en Salud, se llama Floreal Ferrara, un sanitarista histórico argentino, un militante de la salud, y quería dejar disponible para ustedes, como parte a lo mejor de la bibliografía, que la Escuela de Gobierno en Salud tiene un canal de YouTube, tiene videos, digamos, todos los cuales son como una especie de bien público, porque somos una institución estatal. Todos los videos están disponibles para ustedes, para el uso que les parezca, lo pueden bajar, lo pueden circular, lo pueden discutir. Y nosotros quedamos como, bueno, como muchos otros compañeros muy queridos que van a ser parte de este curso, a total disposición, y además queremos felicitarlos por esta iniciativa, digamos, por estar activos, por descubrir las formas de seguir militando por el derecho a la salud, digamos. Así que felicitaciones por esta iniciativa, por esta actividad, y quedamos totalmente a disposición, digamos, para cualquier iniciativa futura, digamos, en donde podamos aportar. Mario, muchísimas gracias. Nada más contarte que hay un montón de agradecimientos y felicitaciones por tu ponencia y decirles a todos entonces que en 15 días nos encontramos de vuelta y que van a recibir en sus correos información al respecto. Entonces, cortamos acá. Muchísimas gracias, Mario, y buenas noches a todos y a todas. Sí. Mario tiene que tiene que cerrar la sala, entonces tiene que marcar la opción finalizar reunión que está en la barra, en la parte de abajo. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Gracias, felicitaciones por la organización también. Muchas gracias. Adiós.